Descubrí el secreto de mi esposa en el peor lugar posible, la misma iglesia donde nos conocimos, justo antes de la Navidad, en medio de la nieve de la Patagonia. Mi nombre es Santiago. Siempre creí que mi vida era un lienzo perfecto pintado con la fe, la familia y el aire puro de la Patagonia. 9 años de matrimonio con Valeria, 3 hijos pequeños y un trabajo estable. Éramos el modelo a seguir en nuestra comunidad, pero a veces la fachada más pulcra esconde la podredumbre más profunda. El primer golpe fue un escalofrío en la espalda que nada tenía que ver con el viento helado de Bariloche. Una noche, hace medio año, encontré unos mensajes de texto. No eran explícitamente sexuales, pero el tono de intimidad, de secretos compartidos, de risas a deshoras. Era un hilo emocional que no me pertenecía, y el otro extremo lo sostenía Mateo, un amigo de la parroquia, alguien a quien le habíamos abierto las puertas de nuestra casa y de nuestra fe. La sangre se me congeló. Fui directo a Valeria. Ella lo negó todo. Una negación suave, con lágrimas y la excusa fácil. Solo somos amigos, Santiago. Mateo es así, muy cercano, muy de hablar. Mateo, el muy cínico, me escribió una nota formal pidiendo perdón por la confusión. Incluso su esposa Elisa se puso de su lado. Dijo que su marido era demasiado amistoso. Era una defensa ridícula, una complicidad silenciosa que me quemó por dentro. Yo lo dejé pasar. Éramos una familia cristiana y la fe me obligaba a intentar el perdón, a creer en la redención. Pero esa semilla de desconfianza se quedó ahí, enterrada, esperando el invierno para florecer en veneno. 6 meses. 6 meses de una paz tensa. De noches en que fingía dormir mientras mi mente hacía recuentos, buscando fallas en la historia, grietas en la pared. Y entonces, la repetición. Un mensaje de WhatsApp que se iluminó en el momento equivocado, una notificación que ella no pudo ocultar. Eran las 11 de la noche. Las luces de la sala estaban tenues. Ella estaba en la cocina preparándome un mate, una escena de falsa normalidad que me golpeó con la fuerza de un témpano. El contenido era peor. Ya no eran solo risitas y confidencias. Había un descaro, una familiaridad que gritaba historia no terminada. Esta vez no hubo suavidad. La confronté con una furia helada, no un grito, sino un susurro que sonaba a sierra eléctrica. La acorralé en la sala, con la luz pálida de la luna patagónica entrando por la ventana. Valeria se rompió. Se convirtió en esa figura patética que miente cuando ya no hay donde esconderse. Negó, se hundió en los detalles, intentó manipular, pero yo no la solté. Presioné, como se presiona una herida infectada para que suelte el pus. No me bastaba un lo siento. Yo quería la verdad completa, desnuda y brutal. Tuve que arrastrarla por el infierno de la confesión. Y al final la verdad se cayó sobre mí como una luz. No eran solo textos. Había sido una infidelidad total, física, consumada, una burla a mi amor y a mi fe. En ese momento las montañas, el lago, la nieve, todo desapareció. Solo quedó el eco de una traición. La decisión fue instantánea. Divorcio. Pensé en el fuego, en quemar el recuerdo. Llamé a mis hermanos, a mis padres. Les conté el ultraje. El dolor era tan denso que apenas podía respirar. Contacté a un abogado, un hombre duro en Ushuaia. Quería empezar el papeleo esa misma semana. El proceso estaba en marcha. Mi mente ya se había divorciado. Pero el corazón, ese músculo estúpido se resistía. Nuestra casa en la ladera de la montaña, el olor a leña y café en las mañanas, las risas de los niños bajando las escaleras. Y ella. A pesar del veneno, la amaba. La amaba por los 9 años que fueron reales, por la complicidad que existió antes del veneno. El matrimonio no se había deteriorado, no nos habíamos distanciado. Ese detalle me torturaba. ¿Por qué? Valeria me dio su versión, una versión tan vacía que me dio escalofríos. No era el otro hombre, dijo. Nunca lo amó. No era yo, dijo. Era el sentirse deseada de nuevo, después de 3 partos, después de la rutina, después de ver cómo su cuerpo cambiaba. Una justificación egoísta que me hizo sentir como un objeto, como una pared contra la que ella se aburrió de golpear. Ella prometió el cielo y la tierra. Dijo que me amaba, que quería salvar a la familia,
que haría lo que fuera. Y para mi sorpresa, lo estaba haciendo. No más mentiras. Estaba abierta a la consejería, a la verdad, a la humillación de tener que reconstruir algo que ella misma había dinamitado. Y por los niños, los pequeños que no entendían por qué papá y mamá dormían separados, por ellos puse la pausa. Elegí quedarme, por ahora. Pero la elección de quedarme no trajo paz. Trajo una guerra civil dentro de mi cabeza. Cada hora era un campo de batalla. Un momento estaba tranquilo, planeando el viaje de fin de semana con los niños, y al siguiente el odio me subía por la garganta como bilis. Sentía tristeza hasta los huesos, una desesperanza tan profunda como el lago argentino. Y de pronto, la calma, la felicidad fugaz, la normalidad y vuelta a empezar. El abogado me había dicho: Santiago, la venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia es más lenta que el glaciar Perito Moreno. Si te quedas, vas a vivir una vida de sombras. Yo no quería sombras. No quería convertirme en un fantasma, en un Pablo resentido. Yo quería que el equilibrio regresara. Pero ya no era un equilibrio, era una trampa. Un día, mientras preparaba el desayuno, encontré un recibo en la basura. Un recibo insignificante de una cafetería elegante en el centro de Bariloche, una cafetería a la que ella y yo nunca fuimos. Era de hace 2 semanas. Ella había dicho que fue a hacer compras, pero el recibo no cuadraba con la ruta. El miedo no era a la repetición del engaño, el miedo era a la mentira sistemática. ¿Seguía mintiendo por cosas pequeñas para tapar algo grande? Esa tarde la casa se sintió pequeña. La miré mientras jugaba con la niña más chica. Su risa sonaba dulce, pero yo solo escuchaba la burla. Me serví un whisky, algo que no hacía en años. La venganza no era un plato, era una obsesión. Y la única forma de purgar el veneno era encontrar la verdad oculta detrás de la verdad confesada. La historia del sentirse deseada no era suficiente. Era demasiado simple, demasiado perezosa. Había algo más. Un secreto que ella estaba guardando, un as bajo la manga que me haría arrepentirme el haberla perdonado. Y en ese instante, en medio del salón, con el olor a pino y el frío entrando por la rendija de la puerta, decidí que no me quedaría a su lado por los niños si eso significaba perder mi alma. Yo no buscaba el divorcio fácil, yo buscaba la justicia total. Y para eso necesitaba un arma, una prueba irrefutable. Necesitaba saber exactamente qué habían hecho y por qué. Y no se lo preguntaría a ella, se lo preguntaría a él. Mateo, el amigo traidor, el que se había escondido detrás de una carta de arrepentimiento y una esposa cómplice, él era la llave. Y yo iba a girar esa llave hasta romper el candado. Al día siguiente, a primera hora, antes de que saliera el sol en el glaciar, tomé el coche, no fui al trabajo. Conduje hasta el pueblo de Mateo, al otro lado del lago. Un viaje de 2 horas de furia contenida. No tenía un plan. Solo la necesidad de confrontar al hombre que había destrozado mi vida y la esperanza secreta de que él, al menos, fuese honesto. Seguí a su casa. El portón de madera, la cabaña de troncos, todo parecía tan idílico, tan inocente, pero yo sabía que dentro se cocinaba una traición. Lo vi salir, un hombre alto, con esa falsa sonrisa de buen tipo que usan los hipócritas. Me acerqué, la nieve crujiendo bajo mis botas, cada paso un golpe de tambor en mi pecho. Él me vio y el color se le fue del rostro. No esperaba mi visita. «Santiago, ¿qué haces aquí? Pensé que estábamos perdonando». «El perdón es un proceso», le dije, con la voz más tranquila y mortal que pude encontrar. «Pero para el perdón necesito la verdad. Toda la verdad, Mateo. No la versión de la iglesia, sino la versión del infierno que tú y mi esposa crearon». Él intentó evadir, intentó hablar de la fe, de la redención, pero yo le corté en seco. La redención te la ganas con Dios. Conmigo te la ganas diciendo dónde más la viste y qué fue lo que realmente pasó entre ustedes, Mateo. ¿Fue solo una calentura o hay un secreto más grande que nos oculta a los dos? Su mirada se desvió. Un microgesto que mi rabia captó al instante. No era el coito lo que me ocultaba, era algo más. Algo que involucraba dinero o un plan, o quizás la esposa de él.
Si me mientes de nuevo, Mateo, le dije, acercándome tanto que pude oler su miedo, lo único que vas a perdonar es no haberte ido de esta ciudad antes de que encontrara la verdadera razón por la que te acostaste con mi esposa. Mateo se quedó petrificado, con los ojos clavados en el hielo, y supe que había golpeado la vena, que el engaño de mi esposa no era la historia completa, sino apenas la punta del iceberg de una trama sucia que envolvía a su propio matrimonio. El pánico de Mateo era palpable. Intentó balbucear, hablar de señor, pero yo lo interrumpí. No había tiempo para sermones baratos. Yo había recorrido 2 horas de carretera helada para esto, y no me iría con las manos vacías. No me hables de Dios, Mateo. Háblame de la cafetería, le exigí, y le lancé el recibo arrugado. El papel cayó en la nieve, un trozo de evidencia tan frágil como su coartada. Valeria estuvo ahí hace 2 semanas, un lugar que odia. ¿Qué secreto es tan importante que la obligó a verte de nuevo, después de todo lo que prometió? Mateo recogió el recibo con manos temblorosas. Suspiró profundamente. El aire helado se condensó en una nube blanca. Él no esperaba que yo fuera tan quirúrgico. Esperaba un marido dolido que solo quería gritar. No fue para vernos a nosotros, musitó, su voz apenas un rasguño. Fue para ver a Elisa, a mi esposa. Tuvieron una reunión. La sorpresa me golpeó como un latigazo. ¿Elisa? ¿La mujer que me había defendido? ¿Que había minimizado el coqueteo de su marido como demasiado amistoso? ¿Mi esposa se reunía con ella? Explícate. Mi voz era un bloque de hielo que se resquebrajaba. Mateo me condujo al interior de su cabaña. Un lugar con chimenea, cálido y acogedor, la antítesis del infierno que se cocinaba dentro. Me senté frente al fuego y él se quedó de pie, como un acusado esperando el veredicto. Lo de Valeria y yo fue solo un escape, comenzó, evitando mi mirada. Ella se sentía invisible, yo me sentía aburrido. El lugar común de siempre. Pero el secreto, Santiago, el secreto es que Elisa y Valeria son mucho más cercanas de lo que crees. Me contó una historia que transformó mi dolor en una intriga obsesiva. Resulta que Valeria y Elisa habían desarrollado una amistad intensa en la iglesia, más allá de la simple cortesía. Compartían quejas sobre sus matrimonios, sobre la rutina, sobre la vida, pero la amistad se había convertido en una conspiración silenciosa. Mateo confesó que cuando yo descubrí los primeros mensajes, él y Valeria entraron en pánico. Fue Elisa quien ideó la estrategia. Ella le dijo a Mateo que escribiera la carta de perdón y que se hiciera pasar por el amigo demasiado amistoso, mientras ella me convencía a mí, la víctima, de que solo era una confusión. Ella te defendió porque sabía que si te ibas, yo iría detrás y eso arruinaría el más plan grande, reveló Mateo. ¿Plan? El ritmo de mi corazón se aceleró. Esto no era una infidelidad simple, era una red. Mateo, bajo la presión de miedo y mi presencia ineludible, terminó por soltar la bomba. Valeria y Elisa no solo se quejaban de sus vidas, estaban planeando un negocio juntas, un proyecto que requería una inversión grande, algo en el sector turístico de Bariloche aprovechando la llegada de la temporada alta de nieve. Elisa me pidió que me acostara con Valeria, al principio como una broma enferma, un chiste sobre cómo se sentirían deseadas si el marido de la otra las buscaba, dijo Mateo con repulsión. Pero luego se volvió serio. Elisa te odia por tu éxito, por la forma en que ella cree que controlas a Valeria, y pensó que si lograba que el matrimonio de ustedes se rompieran malos términos, Valeria se sentiría obligada a asociarse con ella, poniendo todo el capital del divorcio en el negocio. Sentí un frío que superaba el de fuera. Mi esposa, mi Valeria, no solo me había engañado por egoísmo, había sido manipulada para servir a un plan financiero y emocional más oscuro. Y la cómplice era la esposa del amante, la que me había consolado con falsas palabras de fe. Mateo no participó en la parte financiera, solo en la traición física. Él fue un objeto sexual. Esto me hizo sentir una rabia doble, contra Valeria por su estupidez y contra Elisa por su malevolencia. El recibo de la cafetería, ellas estaban finalizando los detalles del contrato de sociedad. Valeria te está convenciendo de quedarte para que no sospeches mientras ella te despoja lentamente de tus ahorros y planea irse con su nueva socia y amiga, una vez que el negocio despegue. Me levanté sin decir una palabra. La ira me había abandonado, reemplazada por una claridad gélida y terrible. El divorcio no era suficiente. Necesitaba exponer la conspiración, la doble traición. Le di la espalda a Mateo. Gracias por la honestidad. Ahora el resto del proceso lo harás conmigo. Mateo palideció. ¿Qué quiere decir?
Santiago, quiero decir que vas a ser mi espía. Vas a seguir actuando como el pecador arrepentido ante tu esposa y vas a escuchar cada palabra que Elisa diga sobre el gran plan que tiene con mi esposa. Me lo contarás todo, cada detalle del contrato, de la inversión, de sus intenciones de dejarme. Si no lo haces, publicaré todos los mensajes y la verdad sobre tu propia esposa, Elisa, ideando tu infidelidad. Tu vida se convertirá en un infierno público. Mateo no tuvo opción. Se convirtió en mi arma secreta, un hombre roto y asustado. Regresé a casa en la noche. La cabaña olía a canela y hogar. Valeria estaba en la cocina, tarareando una canción de Navidad. Se veía normal, dulce, la imagen perfecta de la esposa que lucha por su matrimonio. Me acerqué y la abracé. Ella se sintió aliviada. «¿Dónde estabas, mi amor? Te extrañé», me dijo. «Tuve que resolver algo del trabajo», le mentí, acariciando su cabello. Y en ese instante, en medio de la mentira, sentí un poder renovado. Ya no era el marido engañado, era el cazador. La primera información llegó 2 días después. Un mensaje de Mateo. Elisa y Valeria planeaban un viaje de negocios a Puerto Montt, en Chile, supuestamente para buscar proveedores. En realidad, era para firmar el contrato de sociedad lejos de mi vista. El viaje estaba programado para la próxima semana. Un viaje de 3 días. 3 días de libertad para ellas. 3 días de oportunidades para mí. Valeria me lo anunció esa noche en la cena, con una sonrisa demasiado brillante. «Es algo pequeño, Santi. Un par de días. Una inversión en algo que nos dará estabilidad. Una sorpresa, mi amor». «Me parece maravilloso», dije, y le sonreí bebiendo mi vino. «Mientras tú estás fuera, yo me quedaré con los niños. Pero por favor, no te estreses. Yo te apoyo en todo lo que decidas». Esa noche no dormí. Me dediqué a investigar a Elisa. Una mujer con ambición, sí, pero también una mujer con una debilidad obvia, su orgullo y su necesidad de control. Revisé sus redes sociales, sus conexiones. Encontré algo, una deuda antigua, un negocio fallido en el pasado, algo que ella quería ocultar de su círculo actual. El plan de venganza tomó forma. No sería solo el divorcio, sería el colapso total de su plan, de su amistad y de su reputación. Y lo haría antes de que ella pudiera firmar ese maldito contrato de sociedad. Al día siguiente tomé la chequera, moví mis ahorros a una cuenta separada, inaccesible. Si ella iba a buscar el capital del divorcio, se encontraría con una cuenta vacía. Pero eso era solo una defensa. Mi ataque tenía que ser brutalmente eficiente. Llamé a mi abogado en Ushuaia. Quiero que prepares una carta legal muy específica. Quiero que le envíes una notificación formal a Elisa, la socia de mi esposa. En esa notificación debes acusarla de manipulación y fraude. Debes mencionar la deuda antigua y el intento de usar el capital del divorcio para un negocio no rentable. Haz que suene amenaza, pero que sea legalmente sólido. El abogado dudó. «Esto es arriesgado, Santiago. Es una escalada». «No me importa», respondí con la frialdad que sentí al ver el rostro de Mateo. «Quiero que esa carta llegue a manos de Elisa el mismo día que ella y mi esposa están en Puerto Montt, justo antes de que se sienten a firmar el contrato. Quiero que esa amistad, esa conspiración, se rompa bajo el peso de la desconfianza». Esa noche, miré a Valeria mientras empacaba su maleta. Pensaba que se iba a construir un imperio a mis espaldas. Yo sabía que se iba a una trampa. El verdadero golpe no era quitarle el dinero. Era obligarla a ver la verdad, que la mujer por la que me traicionó, la que se hizo pasar por su amiga, era solo una depredadora financiera que la había usado. El reloj marcaba la hora de su partida. 3 días de ausencia. 3 días para la justicia. «Valeria, mi amor, que tengas un buen viaje. Recuerda que siempre seré tu mayor apoyo», le dije, y la besé en la frente, sabiendo que ese beso era el inicio de su caída, el momento en que la justicia se vestiría de dulzura. El beso que le di a Valeria en el aeropuerto, justo antes de que tomara su vuelo a Puerto Montt, fue el beso de Judas, y la mirada que me dedicó fue la última que vi de la esposa ingenua antes de que el plan de Elisa la destrozara por completo. Valeria se fue creyendo que su viaje era el primer paso hacia una nueva y próspera vida, dejando atrás al marido tonto para asociarse con la amiga inteligente. Mientras ella volaba sobre la cordillera, yo me quedé en nuestra casa.
el aire lleno de un silencio que ya no era de dolor, sino de expectativa. Era una calma tensa, como la que precede a una tormenta de nieve. Mi prioridad eran los niños. Fui el padre ejemplar. Jugué con ellos en la nieve, les leí cuentos, los acosté temprano. Pero una parte de mi mente estaba en el sur de Chile, contando las horas para el impacto. El golpe tenía que ser doble, emocional y financiero. Mateo, mi espía involuntario, me envió un mensaje cifrado a mediodía del primer día. Llegaron bien, están en el hotel. Mañana a las 10 de la mañana firman el documento en la notaría de Los Lagos. Elisa está eufórica. Dijo que mi esposa es una echepeta genial para manipularte. La confirmación me hizo apretar los puños. Echepeta, una forma abreviada y común en Latinoamérica de referirse a una persona despreciable, era la palabra clave. Elisa se había sentido tan segura que usó un lenguaje que delataba su verdadero desprecio. A la mañana siguiente, a las 9:10 de la mañana, mientras Valeria y Elisa se preparaban para la firma en Puerto Montt, mi abogado en Ushuaia cumplió mi orden. La carta certificada se entregó a Elisa directamente en la recepción de su hotel. 10 minutos después, Mateo me envió un mensaje con una sola palabra: fuego. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Elisa habría abierto la carta, esperando quizás una felicitación, y en su lugar encontró una notificación legal devastadora. Un documento que no solo la acusaba de manipulación y fraude para obtener capital, sino que mencionaba su deuda oculta, su negocio fallido, y la dejaba expuesta ante la ley y ante Valeria. No pasaron 10 minutos cuando mi teléfono vibró. Era Valeria. No contesté. Quería que se ahogara en su pánico. Ella llamó 3 veces más. Luego me envió un mensaje de texto. No un mensaje de amor o disculpa, sino uno de pura histeria. Santiago, ¿qué hiciste? ¿Qué demonios es esta carta? Elisa está gritando. Dice que todo es mentira, pero no me mira a los ojos. Me acusa de habérmelo contado todo. Tenemos que hablar ahora. La traición había implosionado sobre sí misma. La desconfianza era el arma más rápida que yo tenía. Elisa, la conspiradora, se vio acorralada y lo primero que hizo fue señalar a su asocia y amiga, Valeria. Respondí con un mensaje corto, frío y devastador. Estoy en casa con los niños, no hay nadie de qué hablar. Tú elegiste a tu socia, Valeria. Pregúntele a ella por qué un abogado de Ushuaia conoce todos sus secretos financieros. Y no me llames más por el momento. Disfruta de tu viaje de negocios. La semilla de duda que planté floreció al instante. Valeria, la mujer que me había mentido durante meses, de repente vio cómo la mujer que la había animado a mentirme, le mentía a ella también. La dinámica cambió. Valeria ya no era la traidora arrepentida, era la víctima doblemente engañada. Más tarde, Mateo me informó que la firma se canceló en medio de una pelea terrible. Elisa acusó a Valeria de traidora, de haber usado a su estúpido marido para sabotearla. Valeria, sintiéndose estúpida, traicionada y sin capital para invertir, porque yo lo había movido todo, finalmente vio la verdad que la impulsó a mi cama: el cinismo de Elisa. Valeria regresó a Bariloche un día antes, sola. Entró a la casa y la encontré en la sala, con la cara descompuesta. No por arrepentimiento, sino por la humillación. No lloraba por haberme perdido, sino por haber sido utilizada por su amiga. «¡Todo fue un engaño!», gritó golpeando la mesa. «Ella me usó. Me dijo que yo merecía más, que el divorcio era la única manera de ser libre y solo quería mi dinero para tapar su deuda antigua». Me senté tranquilamente frente a ella. El fuego de la chimenea proyectaba sombras largas. «¿Y no crees que yo merezco una disculpa por el hecho de que te acostaste con mi amigo para servir a un plan de fraude, Valeria? ¿O la única víctima aquí eres tú, la que se sintió deseada y luego usada?» Ella se quedó muda. Por primera vez entendió el verdadero tamaño de mi dolor y, más importante, mi capacidad de acción. Yo te di una oportunidad de honestidad, Valeria, cuando te pregunté por qué, y me diste una justificación perezosa. Ahora sé la verdad completa. No te acostaste con él porque te sintieras vieja, sino porque Elisa te convenció de que era necesario para tu nueva vida de mujer de negocios, le dije levantándome. Y yo no merezco vivir con una mentirosa tan fácilmente manipulable. El acto de la venganza no fue un grito, fue una conversación tranquila, en la que yo tenía toda la información y ella solo tenía fragmentos rotos. Valeria intentó rogar, intentó volver a la consejería, a los niños, pero ya era tarde.
El respeto se había roto y con él mi deseo de mantener el matrimonio. Me voy a divorciar, le dije con una certeza absoluta. Pero no lo haré de la forma agresiva que tú y Elisa planearon. Lo haré de la forma correcta. Tendrás una buena pensión por los niños y por tu tiempo. Te daré una salida digna, pero no habrá reconciliación. No habrá segunda oportunidad para nuestra relación. Ella aceptó, no por sumisión, sino por agotamiento y miedo. Sabía que yo tenía el poder de exponer toda la trama, de arruinar su reputación en la comunidad de la iglesia, de dejarla sin nada. Al darle una salida digna, obtuve la paz que buscaba. El plan de Elisa y Valeria se desmoronó por completo. Elisa, al ver la amenaza legal y la pérdida de su capital de inversión, se hundió en el silencio y tuvo que enfrentar a su propio marido, Mateo, que a su vez me contó que Elisa ahora lo acusaba a él de haber filtrado todo. Se destruyeron a sí mismos con su propia malicia. Mateo, mi peón, me dio la tranquilidad de que su propia relación con Elisa estaba rota y que él se encargaría de que ella no se acercara más a Valeria o a mí. Mi venganza no fue ruidosa, fue silenciosa, quirúrgica y terriblemente efectiva. No busqué la destrucción financiera, busqué la justicia emocional, exponer la mentira que amenazaba mi paz y mi futuro con mis hijos. Y así fue. Unas semanas después, en medio de la fría y bella Patagonia, se firmaron los papeles. Un divorcio limpio, sin batalla, porque mi enemigo ya se había derrotado a sí mismo en el sur de Chile. Los niños tienen ahora un padre presente, tranquilo y feliz. No obtuvieron la peor versión de mí, sino una versión más fuerte y más sabia, que había purgado el veneno de la traición y recuperado su dignidad. La justicia no es solo ganar, sino también recuperar la paz perdida. Y esa paz finalmente había llegado a mi cabaña en la ladera de la montaña. Nunca más volví a confundir la fe con la ingenuidad, ni la sonrisa de un amigo con la honestidad. La Patagonia es fría, pero aprendí que el corazón humano puede ser mucho más helado y que la verdad, como el viento, siempre encuentra la forma de pasar.